Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y este es otra entrega, otro audio más de la serie Cómo es un creyente que vive en el Espíritu. Estamos llegando ya al final de esta serie, tal vez creemos que 2-3 audios más la terminamos para dar lugar a otra serie que en realidad no es una serie. Vamos a leer el libro El Reino de Dios, o sea que solo le vamos a prestar voz a un libro que escribió nuestro hermano Leo Fenton, la historia de Dios desde su punto de vista eterno. Así que ayúdenos a orar para que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento acerca del reino, de su reino, el reino de Dios. Debemos morir a fin de poder vivir. Debemos estar caminando en este proceso. En este proceso de morir, que en realidad es ir trayendo, y valga la redundancia, trayendo a la realidad, a la verdad, la muerte que tuvo lugar en la cruz. Necesitamos cooperar con el Espíritu. En muchos aviones hay un piloto y un copiloto. Bueno, ahora como hay aviones que también vuelan hasta ni siquiera sin piloto. Pero bueno, los normales o los medios normales de hace unos años, el copiloto tiene que cooperar con el piloto. Esto sí es funcional. A medida que morimos, no debemos operar, sino cooperar. O sea, a medida que vamos caminando este proceso de la muerte, que es trayendo a la verdad la muerte que ya tuvo lugar en la cruz, nosotros debemos cooperar, no operar. De nuevo, hablamos de una muerte que es un hecho, pero que debe ser traída a la realidad. Es algo espantoso que tratemos de operar, que intentemos hacer algo mientras morimos. Sin embargo, es posible que sigamos orando por eso. Por ejemplo, un hermano que ora: Señor, mira a mi esposa que me mortifica, que no se sujeta, que aún ella no se convierte. Ayúdeme, Señor, a ver cómo tengo que vencer en este problema. Si hace este tipo de oración, significa que él está operando en lugar de cooperar. La palabra cooperar implica que alguien mejor que usted está operando. El piloto es mejor que el copiloto. El piloto ocupa el primer lugar y el copiloto el segundo. Lo que sucede es que la mayor parte del tiempo nosotros mismos somos el piloto de nuestra propia vida. El resultado de esto es miseria y desdicha. La razón por la cual su vida familiar es tan triste y desdichada es que usted es el piloto y no el copiloto. Nuestro piloto es Cristo, como el maravilloso Espíritu vivificante. Aunque le tenemos como el copiloto, aunque le tenemos como el piloto de nuestro ser, aunque Él sea el piloto de nuestro ser, muchas veces no lo honramos, ni lo respetamos, ni le damos la debida importancia. En lugar de ello, nosotros mismos preferimos ser el piloto. Algunos cristianos creen que en tanto que tengan a Cristo, en tanto que Cristo sea el piloto, todo estará bien. Ellos se refieren a un piloto nominal. Oh, Cristo es mi piloto, yo soy el copiloto, y creen que esto es suficiente. Aclaramos esto. No necesariamente todo está bien. Porque aunque Cristo sea el piloto, usted tiene que ser un copiloto. Y por lo general, nosotros o somos el piloto o decidimos no hacer nada. El avión vuela con piloto y copiloto. O sea, ser el piloto o decidir no hacer nada, ambas cosas están equivocadas. Muchos cristianos conocen la verdad de Gálatas 2:20. Es decir, saben que han sido crucificados con Cristo, que ya no viven ellos, sino que Cristo vive en ellos. Sin embargo, esto solo es la mitad del versículo, pues la mitad que sigue después dice: lo que vivo en la carne, o la vida que ahora vivo en la carne. Muchos cristianos hacen una de estas dos cosas: o pilotean ellos su propia vida, o descuidan todo y no hacen nada. Realmente no debemos hacer ninguna de estas dos cosas. Debemos evitar ambos extremos. Nuestro piloto necesita que nosotros seamos copilotos, que seamos verdaderamente un copiloto que coopere con el piloto. Muchas veces oímos exclamaciones o pensamientos
de que nosotros tenemos que crucificarnos a nosotros mismos. Amado, no se trata de que nos crucifiquemos a nosotros mismos. Aún hemos escuchado mensajes sobre esto, que nos enseñaban que tenemos que crucificarnos a nosotros mismos a fin de ser crucificados con Cristo. Esta enseñanza no va con la Escritura. Esto es como un suicidio. Nadie puede cometer suicidio por medio de la crucifixión. No usemos la crucifixión como un instrumento de suicidio. Es posible que una persona se suicide de muchas otras maneras, pero no por medio de la cruz. Todos los que son crucificados necesitan que otros les ayuden. Recuerde esto. Recuerde que ni siquiera el Señor Jesús podía crucificarse a sí mismo. Fueron los soldados romanos quienes lo clavaron en la cruz. Por consiguiente, no es escritural, no es verdad decir que nosotros podemos crucificarnos a nosotros mismos. No obstante, aunque no podemos crucificarnos a nosotros mismos, damos gracias al Señor porque con Él fuimos crucificados. Al oír esto, algunos quizás nos pregunten acerca de Gálatas 5:24. Este versículo allí leemos: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Notemos ahí que este versículo no dice que nosotros nos hemos crucificado a nosotros mismos, sino que hemos crucificado la carne. Ciertamente podemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Podemos. En la Biblia la carne representa la operación del yo en un sentido general. Muchas veces se refiere a los aspectos malignos del cuerpo, pero abarca todo lo que procede desde allí, desde la carne. Todos necesitamos crucificar nuestra carne con sus pasiones y concupiscencia y malos deseos. Sin embargo, esto no implica que nosotros tenemos que crucificarnos a nosotros mismos. Otro versículo importante relacionado con este tema es Romanos 8:13. Allí leemos: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne o los hábitos del cuerpo, viviréis. Este versículo indica que nosotros tenemos que hacer morir no solo la carne con sus malos deseos, sino también los hábitos, todos los hábitos del cuerpo, sean buenos o sean malos. Si hacemos morir los hábitos del cuerpo, viviremos. Por consiguiente, tenemos que crucificar nuestra carne por un lado y hacer morir los hábitos del cuerpo. Además, en Mateo 16:24, el Señor Jesús dijo: si alguno quiere venir a mí, o si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Además de crucificar nuestra carne y hacer morir los hábitos de nuestro cuerpo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Aquí ya vamos por tres cosas: crucificar nuestra carne, hacer morir los hábitos de nuestro cuerpo y negarnos a nosotros mismos. Todas esas cosas las tenemos que hacer nosotros mismos. No hay nadie que pueda hacerla por nosotros. La manera de poner fin a la carne con sus pasiones es crucificarla. La manera de poner fin a los hábitos del cuerpo es hacerlos morir. Y la manera de poner fin al yo es negarnos a él. Hemos hablado y estamos hablando de nuestra necesidad de cooperar con el Espíritu. La razón por la cual necesitamos cooperar con el Espíritu es que nosotros, como personas que han sido salvas, podemos decir que tenemos un doble estatus. Antes de que fuéramos salvos, solo teníamos un estatus. Pero después de ser salvos, otra vida, otra persona entró en nosotros. Aquel que entró en nosotros es Cristo como espíritu vivificante. Es un hecho. Esto no es una superstición, amado, o una doctrina de que otra persona, Jesucristo mismo como espíritu vivificante, entró en nuestro ser. Esto es un hecho. Cuando Él entró en nosotros, no entró en nuestra mente ni en nuestra carne, sino en nuestro espíritu. Por consiguiente, en el momento en que fuimos salvos, el espíritu vivificante fue añadido a nuestro espíritu. Esta adición del Dios Trino en nosotros hizo que nuestro espíritu fuera regenerado. Ahora, como personas que han sido regeneradas, tenemos un doble estatus. Con respecto al primer aspecto, o sea, al primer estatus, estamos muriendo. Y con respecto al segundo, en nuestro espíritu regenerado,
donde Cristo está, estamos viviendo. Entonces ese doble estatus está en nosotros. Por un lado estamos muriendo, por otro lado estamos viviendo. No hay versículo o no hay ningún versículo en la Escritura que nos diga que tenemos que crucificar nuestro espíritu, hacer morir nuestro espíritu o negarnos a nuestro espíritu. Pero como ya mencionamos, hay otros versículos que nos dicen que debemos crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos, que debemos hacer morir los hábitos de nuestro cuerpo o las obras de la carne y que debemos negarnos a nuestro yo. En esto vemos que tenemos un doble estatus. Un estatus con la carne, el cuerpo y el yo, y el otro con el espíritu, dentro del cual mora el espíritu vivificante. Ya vimos el primer estatus, o que el primer estatus incluye la carne, las prácticas del cuerpo, las obras de esa carne y el yo. Con respecto a este estatus, usted puede preguntarse, ¿estamos viviendo o estamos muriendo? Pues la respuesta es rotunda, estamos muriendo. Sin embargo, mientras morimos con respecto al primer estatus, tenemos que cooperar con el segundo. Por consiguiente, con respecto al primer estatus, estamos muriendo. Pero conforme al segundo, estamos cooperando con el Espíritu. Bendito sea el Señor por ese doble estatus. El primero requiere la muerte, mientras que el segundo requiere nuestra cooperación para vida. En nuestro segundo estatus, es decir, en nuestro espíritu, tenemos un piloto maravilloso que controla nuestra vida. Sin embargo, Él nos necesita a nosotros como sus copilotos. Como copilotos suyos que están muriendo conforme al primer estatus, nosotros debemos cooperar con el Espíritu en nuestro segundo estatus para que esa vida crezca y pueda ser revelada. Cuanto más morimos, más vivientes llegamos a ser. Si todos morimos, entonces todos seremos muy vivientes, hermano, y donde quiera que andemos y cuando vengamos a nuestras reuniones. Cuando lo que somos conforme a nuestro primer estatus se mantiene en la tumba, lo que somos conforme a nuestro segundo estatus, el espíritu, se levanta en resurrección. Mientras morimos, vivimos para cooperar con el espíritu vivificante. Por un lado, tenemos que hacer tres cosas: crucificar la carne, hacer morir las prácticas del cuerpo, hacer morir las obras de esa carne y negarnos a ello. No basta con que estemos cansados de estas cosas, esto lo vemos mucho. No, tenemos que morir a ellas. Muy importante esto que acabamos de decir, no basta con decir ya no puedo, estoy cansado. Hay que morir a ellas, debemos ser llevados hasta allí. Cuán maravilloso es morir a la carne, amados hermanos, a las prácticas del cuerpo y al yo. Necesitamos cooperar con el espíritu vivificante para poner fin a estas tres cosas, lo cual tiene que ver con un aspecto. Cada vez que la carne se expresa, quizás en forma de mal genio, de recuerdos acusadores o de deseo lascivioso o ansiedad acerca de cualquier asunto, debemos cooperar con el Espíritu para crucificarla. El Señor nos ayude a ver este lado de nuestro papel como copiloto. Vamos a continuar en el próximo audio examinando la realidad de vivir para morir y nuestra cooperación. Gracia y paz, amados.